Continuamos, una cita con la Biblia, Hechos de los Apóstoles, testigos del Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. En estos 50 días de Pentecostés, es tiempo de buscar a Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Un cordial saludo para todos, Dios les bendiga. Hoy nuestra cita con la Biblia está en el libro de los Hechos capítulo 9. Vamos a tener una cita con una mujer llamada Dorcas. El título de este devocional es Dorcas, una mujer extraordinaria. Dice la Biblia, versículo 36 en adelante, capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 36 en adelante. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y cuando Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Bien, qué gran mujer era Dorcas. La historia de esta mujer tiene varios colores. Tiene momentos oscuros, momentos claros. Tiene desiertos, pero también tiene paraísos. Pasó de la muerte a la vida. Dorcas, una mujer que tiene mucho que enseñarnos. En los versículos 36 y 37 nos habla de lo que fue y lo que hizo Dorcas. Y lo primero que nos dice es que Dorcas fue discípula. De entrada, ya esto nos dice mucho. Nos dice mucho porque ser discípula en Jope no era nada fácil. Jope era un puerto del Mediterráneo, y al ser puerto era una puerta abierta para recibir no solo toda clase de personas, sino también toda clase de pecado y filosofías de vida. Por el contexto entonces de corrupción en el que vivía Dorcas, no era fácil ser discípula, pero Dorcas lo fue. Y el tiempo no nos alcanza para decir lo que implica ser discípula. Lo primero que podemos aplicar acá es que no importa el contexto o ambiente en el que se viva, porque sí se puede marcar una diferencia de orden moral. Sí se puede amar, sí se puede predicar, sí se puede ser íntegro en medio de las circunstancias, en medio de contextos y ambientes hostiles. Y Dorcas, antes de ocuparse del hacer, se ocupó del ser. Ella primero fue discípula. Qué lindo esto. Lo segundo a analizar es que Dorcas fue una mujer que también abundaba, dice la Biblia, abundaba en buenas obras y limosnas. Era una mujer muy generosa. Fabricaba túnicas y vestidos para regalar a los más necesitados. En ese entonces habían muchas viudas y Dorcas se ocupaba de ellas. Estoy seguro que Dorcas no solo les regaló vestidos, también regalaba el mensaje de las buenas nuevas, porque recuerda que ella era discípula. La obra social entonces de Dorcas la convirtió en el puente para vestir a su gente de la gracia y de la salvación del Señor. Cada vez que Dorcas confeccionaba un vestido, lo hacía pensando en un alma para ganar, en un alma para Cristo. Qué sentido misionero tan extraordinario el de esta mujer. Por eso cuando Dorcas muere, lo primero que hacen las mujeres es
sacar las túnicas y los vestidos que ella hacía, porque fueron esas prendas las que testificaban de su amor por la gente. La pregunta es, ¿qué es aquello que te identifica? ¿Qué es aquello que la gente sacará como muestra de lo que fuiste o hicimos? ¿Por qué seremos recordados? ¿Qué huella estamos dejando en el otro? Ahora entiendo entonces por qué cuando Dorcas volvió a la vida, muchos creyeron en el Señor. Porque cuando mezclamos la fe nuestra en el Señor con el amor por el otro, esto va a empujar a la gente a decidirse por el Señor. Porque en Dorcas la gente observaba una coherencia entre lo que se es y lo que se hace. Y estos dos elementos son poderosísimos para alcanzar al mundo perdido sin Dios. Elevemos una oración en esta hora y digámosle al Señor que nos ayude a ser como Dorcas, una mujer seguidora fiel del Señor, pero también una mujer con un sentido misionero extraordinario, que amaba a la gente con todo su corazón. Oremos a Dios. Padre, en esta hora, yo doy gracias por la vida de Dorcas. Qué mujer tan extraordinaria. Se habla tan poco de ella, pero qué huella tan impresionante la que dejó esta mujer. Y sobre todo, en ese contexto, en Jope, donde abundaba el pecado, donde abundaba, Señor, una mezcla de filosofías de toda clase. Pero esta mujer marcó una diferencia. Y la diferencia se vio tan marcada porque era una mujer que se ocupó de su ser, es decir, de ser discípula. Pero también se ocupó de aquella obra social que la convirtió como puente para llegar al perdido. Era una mujer generosa. Ayúdanos, Dios. Qué lindo esto. Ayúdanos a ser como Dorcas. Que hoy haya en nosotros también una fabricación, no de túnicas, no de vestidos, pero que fabriquemos puentes para llegar a los otros. Que fabriquemos puentes para alcanzar a los otros que no te conocen. Bendigo entonces nuestras vidas, bendigo, Señor, a todos los que hoy escuchan este devocional y que seas ayudándonos, Dios, a ser como Dorcas. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.